Bendiciones. Continuamos con esta tercera clase en el día de hoy de lo que es Cristología de alta crítica. Hay algunas preguntas que quedaron pendientes. Me disculpan, me tuve que poner el gorro y el suéter porque el frío está como a 10 grados. Y el que lo estoy sintiendo soy yo. Entonces, y bueno, los que están aquí están adaptados al frío. Vamos entonces a continuar. Ya estamos caminando sobre la página número 12 de la guía. Vamos caminando, vamos avanzando rápido. Y seguimos entonces con la relación, con el plan de salvación. Es decir, el problema de San Jerónimo de Estridón, cuando él habla de la predestinación, es que enredó él y se enredó él en decir que la salvación tiene predestinación, es decir, que Dios predestinó a un grupo para que se salve y predestinó a otros para que se pierdan. No, eso no es lo que dice la Biblia. Escúcheme, en la omnisapiencia de Dios, en la prognosis de Dios, Dios sabe cuántos nos vamos a salvar y Dios sabe cuántos se van a perder. Eso es otra cosa. Pero no es que destinó los que nos vamos a salvar para que nos salvemos y destinó los que se van a perder para que se pierdan, porque para eso entonces no vivamos en santidad nada. Es decir, los que están destinados para salvarse son salvos porque Dios los destinó, y los que están destinados para perderse están destinados porque Dios los destinó. No, eso no es lo que dice la Biblia. Eso es lo que interpretó torcidamente San Jerónimo de Estridón, inspirado en la filosofía platónica de Platón, no del amor platónico de algunos, ¿verdad? Que todos pasamos por ahí. Dígame quién no pasó por ahí. Usted no supo disfrutar su juventud entonces, su adolescencia. Ok, relación con el plan de salvación en el cual Dios en su determinada decisión preparó el Cordero, es decir, quien estaba predestinado antes de la fundación del mundo para salvarnos fue el Cordero, no a los que él iba a salvar, sino al Cordero. Ahora, quiere decir que cuando Dios colocó a Eva y Adán sobre la tierra, los colocó en el Edén, ya Dios sabía que Adán se iba a rajar. Eso es otra cosa. Pero no lo colocó ahí para que se rajara, porque le colocó libre albedrío, libre decisión. Ahora, el que decidió pecar fue él, el diablo no lo obligó. El diablo solamente te presenta la tentación. Y tú y yo, de idiota y de estúpido, caemos. ¿Estamos aquí o se fueron? Amén. Okay, yo pensé que era el único estúpido que estaba aquí, ¿verdad? Por haber caído algunas veces, ¿no? Pero no crea que usted no se escapa de ahí. Ahora, en la persona de Jesucristo, lo que fue determinado según el testimonio del apóstol Pablo fue el plan de salvación en el propósito de Dios para cumplimiento en Jesús, siendo el Cordero el elemento principal como un tipo de antetipo que es Cristo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, oiga, el Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, 18 y 20. Ahora, oiga bien, la Biblia hay dos maneras de interpretarla. O la interpretamos literalmente, o la interpretamos, se me escapa ahorita el otro nombre. Lo opuesto a lo literal. ¿Están aquí? Recuérdamelo. Alegóricamente. O interpretamos alegóricamente o interpretamos literalmente. Cuando el término de la sangre es usado para salvación y perdón del pecado, pregunto, ¿es literal
o es alegórico? Literal. Pregunto, ¿usted se ha visto bañado de sangre literalmente? No, Entonces no es literal. es alegórico. Cuando hablamos de Espíritu Santo y fuego, Jesús vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿El término fuego ahí es literal o es Alegórico. alegóricamente? Pregunto, ¿es literal o es alegóricamente? Alegórico. ¿Usted ha salido prendido en candela? No, pero está prendido en candela. Entonces entendamos esos detallitos. Oye, cuando lea la Biblia, usted tiene que leerla con el entendimiento, como dicen por ahí, el bombillo prendido. Por esa razón cometemos muchos errores, porque estamos interpretando cosas literales como, recuérdenme la palabra, Alegórico. y estamos interpretando cosas alegóricas como literales. Tenemos que aprender a ubicarlo, y esa es parte de este trabajo. ¿Sí? Entonces, pero dice, cuando hablamos acá de Pedro, pero dice que lo que destinó Dios fue el Cordero, hablando de Jesús, como el elemento principal de la salvación, y que Cristo estaba en el eterno conocimiento de Dios, pero que no fue predestinado por Dios. El término que Pablo utilizó para referirse al anticipado conocimiento de Dios es prognosis, que es un compuesto, antes, no sin conocimiento, es decir, conocimiento anticipado de las cosas. El texto dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y a este entregó por el determinado conocimiento y anticipado conocimiento de Dios. Predestinación, en el caso de Jesús, para tal efecto. Mataste por mano de inicuos, por supuesto, crucificándole. ¿Eso está dónde? Hechos 2, 22 y 23. En conclusión al tópico de la predestinación, si esto fuera una verdad, como lo presentan, habría un gran contraste con lo que está escrito en Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Que ustedes se lo saben de memoria todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel, ¿vio que dice para que todo aquel? No dice para que los predestinados, para que todo aquel que en él cree. Ahora, para creer en él hay que conocerlo primero. Entonces, ¿quién es todo aquel? No los predestinados. Entonces aquí hay un contraste entre la ideología de San Jerónimo de Estridón y los que se van por ella, hablando de que hay un grupo que está destinado para salvarse y hay otro que no está destinado para salvarse. Escúcheme. En este caso, el destino se lo labró el que conoció y creyó. No fue Dios. ¿Cómo así? Bueno, usted conoció, amén. Muchos otros han conocido. Usted creyó, amén. Muchos otros no han creído. Esos que no creyeron, ese no creer, luego de haber sido confrontado como lo fue usted, luego de haber entendido y sabido que estábamos perdidos en delitos y pecados y no aceptar a Jesús, eso es lo que se conoce como la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo. Se la vamos a explicar más adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Quién? Todo aquel que en él cree, más tenga vida, más tenga vida. ¿Qué tienes tú como vida? Eterna. Si es eterna, es eterna. Tuvo comienzo, pero no tiene final. Ahora, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué es paciente? Para con nosotros, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
¿No qué? Queriendo que ninguno perezca. Entonces, si Dios destinó unos que se pierdan y otros que se salven, entonces Él quiere unos que se salven y quiere que otros se pierdan. Y Dios no quiere que ninguno se pierda. Amén. Amén. Y si Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿qué tiene usted que querer también? Que ninguno se pierda, compañero. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer para que ninguno se pierda? Todo lo que está a tu alcance. Amén. Amén. Ahora, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Van a proceder todos al arrepentimiento? No, pero es culpa ya de ellos que deciden no proceder al arrepentimiento. Ya no es culpa de Dios. No hay tal cosa como predestinación. Ahora, ¿qué es prognosis? Escúchenme. Es el eterno conocimiento. Es la omnisapiencia o la presciencia de Dios. Preexistencia es una existencia atribuido a quien tuvo una manifestación anticipada antes del tiempo de su manifestación presente. Si partimos del principio que nos dice que todo cuanto se denomina carne es creado, entonces la persona de Jesús no es preexistente. ¿Por qué razón? Porque todo lo que se determina o se denomina carne tuvo un inicio, es decir, una fecha de nacimiento. Que de repente usted lo presentaron después que tenía 3, 4, 5 años y no saben qué día usted nació, eso es otro problema, es que no saben cuándo nació, pero usted tuvo un día que nació, ¿o no? Okay. Por otra parte, si aceptamos que Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, es preexistente, como muchos lo enseñan o lo han enseñado, habría un contraste con Juan 1.14. ¿Cómo dice Juan 1.14? Cuando afirma, y el verbo se hizo. ¿Cómo alguien puede llegar a ser o existir cuando ya era hecho? Es una pregunta que hay que hacerse. Las escrituras manifiestan que hubo un tiempo en la historia de la humanidad donde el Eterno engendró a un hijo y que vino a formar parte de dicha humanidad. Hijo que estaba en la mente, en la prognosis de Dios, pero no estaba en escena, en forma corporal. Salmo 2.7, Hechos 13.33 y Hebreos 1.5 y 5.5. Por otro lado, el apóstol Pablo, en sus escritos a los Corintios, testifica que antes de Adán no hubo la existencia de ningún otro hombre. Vamos para la Biblia, señoras y señores. Esto descarta que la persona de Jesús haya estado antes, que haya estado en escena antes que el primer hombre, en este caso, Adán. Analicemos el pasaje. ¿Dónde está eso? Primera a Corintios 15, 45 y 49. Como dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Sabe qué significa alma viviente? Alguien que tiene vida. La vida que tiene otro se la dio y él no se la puede transferir a nadie. Eso es alma viviente. Ok, ese es el primer hombre, Adán, alma viviente. Luego entonces viene el postrer Adán. El término postrer es un segundo igualito al primero, pero sin posibilidad de que haya un tercero. Y de ese segundo dice el texto. De ese segundo dice espíritu vivificante. El término espíritu vivificante es alguien que tiene vida. La vida que tiene es propia de él y se la puede transferir a quien él quiere. Ese es Cristo Jesús. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, Adán. Luego lo espiritual, Cristo. El primer hombre, ¿el qué? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Cuál? El celestial,
tales también los celestiales. Y así como hemos traído, escuche que esto es con usted y conmigo, así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuál es ese terrenal? Adán. Traeremos también la imagen del celestial, Cristo Jesús. Amén. Lo que sí registran las Sagradas Escrituras es la preexistencia del verbo. Este es el pensamiento paulino cuando hace mención a la preexistencia, adjudicándola aparentemente a Jesús, el Cristo, como Hijo de Dios. Lo que no hemos entendido es que el pensamiento de Pablo está centrado en el verbo, no en la persona de Jesús. Es decir, Pablo está haciendo referencia a un tiempo antes de que la segunda persona de la deidad, el verbo, se manifestase en la persona de Jesús. Seguidamente transcribiré algunos pasajes que hacen referencia a la preexistencia del verbo, no de Jesús, no de Cristo, y que erróneamente se han atribuido a Jesús. ¿Dónde? Colosenses 1:15. Oiga lo que viene. Colosenses 1:15 y 16. Él es la imagen del Dios viviente. ¿De quién está hablando? No de Jesús, del verbo. El primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? El verbo. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Juan 1:1 le dice a usted que en él fueron creadas todas las cosas en el verbo, no en Cristo. Y todas las cosas, creadas todas las cosas. Las que hay en el cielo, ¿cuáles son las que hay en el cielo? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines y criaturas celestiales. De las que están escritas en la Biblia, si hay más, no están registradas. Puede que haya más, pero no están registradas. Visibles e invisibles. Es decir, Dios creó cosas visibles para nosotros, pero hay otras invisibles para nosotros, pero las hay. El hecho de que estén invisibles no quiere decir que no existen. ¿Estamos aquí? Ok. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, oiga, todo fue creado por medio de Él. ¿Por medio de Él quién? ¿De quién está hablando ahí? ¿De Cristo o del Verbo? Todo fue creado por medio de Él. ¿De Él quién? Cuando Dios creó, ¿qué fue lo que dijo? Sea la luz. Oído, preste para acá. Sea la luz. El término sea la luz es una expresión, es un verbo dicho, es una palabra soltada en fe. ¿Y quién inmediatamente hizo la luz una vez que Jehová dice sea la luz? El Espíritu Santo. Se lo voy a aclarar más adelante. Entonces, todo fue hecho por una palabra dicha. Y esa palabra dicha es el verbo. Yo sé que esto no es fácil entenderlo, esto hay que repetirnoslo a nosotros mismos como 50,000 veces para que lo vayamos entendiendo poco a poco. Pero de que lo vamos a entender, lo vamos a entender. Ahora, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Voy acá. Él es la imagen del Dios invisible. No está hablando de Jesús, está hablando del verbo. Entonces, todas las cosas por Él fueron creadas. Lo invisible, lo visible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Ese Él es antes de todas las cosas, el verbo, no Jesús. De todas las cosas. Y todas las cosas fueron o subsisten por Él. Pablo aquí está hablando es del verbo, no está hablando de Jesús, señoras y señores. Cuando Jesús en Juan 8 le dice a los discípulos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién está hablando? Jesús. Pero ¿de quién está hablando Jesús en ese momento? ¿De Él? No, Jesús tiene fecha de nacimiento. ¿De quién está hablando? Del que se hizo carne.
¿Quién fue el que se hizo carne? El Verbo. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que tener conocimiento para poder interpretar esa parte. Por eso es que los judíos inmediatamente le dicen a Jesús, ya va, tú no tienes 50 años y eres mayor que nuestro padre Abraham. No era Jesús quien estaba hablando. Quien estaba hablando ahí era el Verbo. Si analizamos este pasaje tomando en cuenta las reglas de interpretación denominadas como pasajes paralelos, Pablo tiene su pensamiento. Es en el Verbo, en la vida de Jesús. Tomemos como pasaje paralelo lo que registra el apóstol Juan. En el principio era el Verbo, Juan 1:1. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, porque no había más nada. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esto está en Juan 1:1 y 15. ¿De quién está hablando Juan cuando dice, este es de quien yo decía, porque él es antes de mí? Sí, biológicamente, Juan era 6 meses mayor que Jesús. ¿Sabía usted que Juan era 6 meses biológicamente mayor que Jesús? ¿Sí lo han leído varias veces? Ok, entonces cuando Juan dice, hablando del personaje que venía caminando, que él era mayor que él, ¿de quién está hablando? Del Verbo, no de Jesús, porque biológicamente Juan era 6 meses mayor que Jesús. Usted lo ha leído varias veces. ¿Están aquí? Ahora, seguimos. En los escritos por Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, que ustedes lo leyeron ya, verso 3, y el capítulo 2, verso 10, se presenta el mismo principio. Jesús mismo como humano hace mención de la sustancia del Verbo en él antes de su manifestación. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. ¿Quién está hablando ahí? El Verbo, por la boca de Jesús. Si analizamos bien, detenidamente el pasaje, Jesús se está refiriendo a la condición de Verbo, no a su condición humana. El término yo soy, según su característica que tiene que ver con lo absoluto, lo eterno, lo infinito, la independencia de Dios, no se le puede adjudicar a quien haya tenido principio, a quien haya sido creado o a quien tiene un origen, menos si está en la escala de lo sempiterno. El mismo caso se da en lo registrado por Juan en su evangelio en el capítulo 17, versos 5 al 24, donde se ve una posible preexistencia en la persona de Jesús, pero la referencia que hace Jesús en el discurso es adjudicada al Verbo. Pablo determina que en Jesús, esto en la humanidad, habita la deidad, refiriéndose al Verbo. O sea, la deidad, el Verbo, se hizo visible, que es el término corporal en la carne, y producto de esta encarnación nace la figura del teantropo. ¿Quién es el teantropo? El Dios hombre. ¿Quién es el Dios hombre? Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? Jesús, señoras y señores.
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Eso está en Colosenses 2:9. En él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero el verso 10, como dice, en Cristo Jesús estamos completos. Amén. Para que entendamos mejor lo antes dicho como verdad paralela en un hijo de Dios siendo participante de la naturaleza divina, segunda de Pedro 2:4, que es la justicia y la vida de Dios, también habita toda la plenitud de la deidad, con la diferencia, por favor alguien se me traslada a segunda de Pedro 2:4 porque necesito que lo leamos, habita toda la plenitud de Dios, con la diferencia que este habitar, que tiene relación con el Espíritu Santo, no se dio por encarnación, sino por descenso, ni produjo una hipostasia. Ya le explico qué es una hipostasia. Por tanto, llegará el día, oiga, que al terminar Dios su programa por su Espíritu, el Espíritu eterno dejará de morar en nosotros como hijos de Dios. Es decir, cuando Pablo dice que en Cristo Jesús habita toda la deidad, ¿quiere que le diga algo? En usted y en mí, ahorita, así como en Cristo o en Jesús habitaba toda la deidad, en usted y en mí ahorita, ¿se lo digo? Habita también toda la deidad. Pero en Jesús produjo una hipostasia. Pero usted no ha producido hipostasia. ¿Qué es hipostasia? La unión de dos naturalezas, lo divino y lo humano. Y esa unión de lo divino y lo humano produjo el Theanthropos, el Dios hombre. ¿Quién es el Theanthropos? ¿Quién es Emmanuel? El Dios hombre también, o el Dios con nosotros. Pero nosotros ahorita tenemos al Dios en nosotros. ¿Quién es ese? Primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro, léamelo por favor, súbale volumen. ¿Cómo dice? ¿Buscaron lo que les dije? Segunda de Pedro 2:4. Eso creo que dije. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. No me enlace. Eso es segunda de Pedro 2:4. ¿Estás seguro? Sí. Segurísimo, segurísimo. Sí. Sí. Segunda de Pedro 2. Léame el 3 a ver. Ahora, supongamos que hay un error en el texto. Pregunto yo. En Jesús habitaba toda la deidad porque estaba el verbo. Pregunto yo, ¿sí o no? En usted habita toda la deidad porque está el Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. También. ¿Qué dice el 3? A ver, ¿qué dice? Y en su avaricia harán. No. Váyaseme a primera de Pedro 2:4 a ver si es que hay un error ahí Puede ser que haya. Eso se llama error de transcripción. Eso pasa en cualquier libro y en cualquier lugar de la tierra. Ajá. Habita toda la plenitud de Dios, de la deidad, con la diferencia, en el caso de Jesús, cuando lo tenga ahí listo me avisa. Amén. Dele ve. Acercándoos a él, Ajá. piedra viva, Ajá. desechada ciertamente por los hombres, Siga. mas ante Dios escogida y preciosa. No me enlaza el asunto, no sé qué pasó ahí. Ok, seguimos acá. Hay tres términos que voy a conceptualizar para tener mayor comprensión de la existencia de Jesús. Y no adjudicarle la preexistencia como muchos lo han hecho. Eternidad. ¿Qué es lo eterno? Lo que es antes del tiempo y después del tiempo. Acuérdense que hay dos tiempos. ¿Cuáles son esos dos tiempos? Cronos y Kairos.
El tiempo crono es el tiempo suyo y mío, y el kairos es el tiempo de Dios, donde no se mide el tiempo. Donde las cosas son hechas y quedan de la misma forma como fueron hechas cuando fueron hechas. Por lo tanto, sáquese de la mente de que usted tiene como Dios a un viejito cabeza pelada, barba blanca y que anda con un bastoncito. Eso nos lo enseñó Hollywood y nosotros hemos aceptado, nosotros hemos caminado en eso. Eso no es Dios. Ahora, eternidad es lo que es antes del tiempo y después del tiempo. Ahora, sempiternidad, ¿qué es lo sempiterno? A ver si lo recuerdan. Sempiterno, lo que tuvo comienzo, pero no tiene final. Todos nosotros somos sempiternos. Los ángeles, arcángeles, querubines, serafines son sempiternos. El diablo, los demonios son sempiternos. El único que es eterno es el que es antes del tiempo y después del tiempo. Entonces, en comparación con Jesús, Jesús es sempiterno. El que es eterno es el verbo. Amén. Ok. Lo sempiterno es aplicable a quien tiene principio y no tiene fin. Es atribuido a los ángeles, los hombres como creación de Dios. La sempiternidad se le atribuye a seres, cosas, manifestaciones que tienen un origen, pero no tienen fin. En algunos pasajes se utiliza un equivalente que es el término perpetuo. Esto es lo que Pablo presenta o expresa en su carta escrita a Timoteo en relación al imperio y la honra, la honra de Dios y hacia Dios. El único que tiene, oiga esto, inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Quién es ese? El único que tiene inmortalidad. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? El que no puede morir. ¿Quién es el único que no puede morir? Dios Padre, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Porque Dios Emmanuel murió. ¿Sí? Pero al tercer día resucitó, que es lo importante. Ajá. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres, oído, ha visto ni puede ver. Oiga este tremendo lío en el que nos acabamos de meter. Al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, ¿qué vio Moisés? ¿Qué vio Isaías? ¿Y qué vieron todos los que dicen en el Antiguo Testamento que vieron algo? Eso tiene respuesta. Tranquilo que vamos para allá. Entonces, cuando hablamos del que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio, oído, sempiterno. ¿El imperio qué? Sempiterno. Es decir, imperio que tuvo comienzo, pero no tiene final. Eso está en primera a Timoteo 6:16. Quiere decir que Dios hubo un tiempo en el que nadie lo adoraba. ¿Sabía usted eso? Dios, hubo un tiempo en el que nadie lo adoró, ni nadie lo adoraba. Hablando de los seres que creó, celestial, mundo cosmogónico, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y hubo un tiempo en el que nadie lo adoraba en la tierra. Así como hubo un tiempo en el que usted, que hoy día lo adora, no lo adoró. O usted toda la vida adoró a Dios. Facilito entonces entenderlo. Así como usted un tiempo no lo adoró, los ángeles no lo adoraron. ¿Sabe por qué los ángeles hubo un tiempo que no lo adoraron? Sencillo, porque no existían. Está fácil, no existían. El único eterno es Él. ¿O no? Entonces, después que vienen los ángeles a la existencia, ¿es que lo adoran o no? Usted y yo, mientras estábamos en pecado, ¿lo adorábamos? No. Una vez que lo conocimos, una vez que la palabra vino a nosotros, el primer paso de adoración fue reconocerlo como nuestro Salvador. Porque cuando veamos adoración, que es la materia número 5, los únicos que estamos en capacidad de adorar a Dios somos los que hemos nacido de nuevo.
todos los que están muertos en pecado no tienen capacidad de adorar. ¿Están aquí o se fue? Sí, los únicos que estamos en capacidad de adorar somos los nacidos de nuevo. Los que están muertos en delito y pecado no pueden adorar. ¿Yo? Entonces, entienda esos pequeños detalles. Entonces, hubo un tiempo en el que usted no adoraba. Sí, yo también. Ahora, la honra y el gobierno emanado de Dios y hacia Él es sempiterno porque tuvo un comienzo. Es decir, Dios un día determinó hacer ángeles, arcángeles y querubines y después determinó hacer la raza humana. ¿Ok? Entonces de ahí para acá comenzó a recibir adoración de los ángeles, arcángeles, serafines y querubines y después recibió adoración de la raza humana. Ahora, el sempiterno o el sempiterno. ¿Por qué es sempiterno? Es la pregunta. Porque tuvo un comienzo, pero no tenía fin, pero toda la existencia por siempre Él reinará, gobernará y se le dará la honra. En un principio, antes de que las cosas fuesen, Él es. Él no tiene a quién y sobre quién gobernar, o Él no tenía a quién ni sobre quién gobernar. Hizo y ahora tiene qué y sobre quién gobernar y quién lo adore también. Él no tenía ese ejercicio de gobierno. ¿A quién la iglesia, perdón, aunque la gloria es parte de su naturaleza, no tenía quien lo honrara, reconociendo su gloria desde que hubo un origen de las cosas, tuvo un comienzo sobre quién gobernar y una existencia de quien le honrara en el reconocimiento de su gloria. Por esto alegamos y corroboramos, señoras y señores, lo dicho por Pablo, que la honra y el gobierno de Dios en ejercicio es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tiene fin. Pero antes de todas las cosas, ya Él era. Pero no gobernaba sobre nadie porque no había sobre quién gobernar. Nadie lo honraba, nadie lo glorificaba porque no había quien lo hiciera. Nota, en algunas versiones, en vez de usar el término sempiterno, se utiliza el vocablo perpetuo con el mismo significado y valores. Temporalidad es aplicable a aquello que tiene principio y tiene fin, y atribuido a las plantas, a los animales en todas sus especies, según los conceptos expresados y tomando en cuenta sus valores. Jesús como Hijo de Dios y como ser humano, contado entre los vivientes, es sempiterno, porque tuvo un principio pero no tiene fin. En Juan 1:14 se nos dice, y el verbo fue hecho carne. Y mientras que en Hebreos 2:9 encontramos la existencia, la expresión, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ahora vamos a corroborar esto. Pero vemos a aquel que fue hecho. ¿Que qué? Fue hecho. Si fue hecho es porque no era. Pregunto, ¿el verbo era superior a los ángeles? Sí. Pero Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Por lo tanto, usted y yo estábamos en la categoría. Escuchen lo que viene. Estábamos en la categoría de ser o de haber sido poco menor que los ángeles. ¿Sí entiende eso clarito, verdad? Escúcheme. Nosotros, la raza humana, fuimos hechos poco menor que los ángeles. Amén. Jesús fue hecho raza humana, por lo tanto, Él se hizo poco menor que los ángeles. Amén. La pregunta es, ¿a quién de los ángeles Jehová Dios llamó alguna vez mi hijo eres tú? ¿En quién de los ángeles ha morado alguna vez el Espíritu Santo? Pregunto, ¿usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios?
¿En usted mora el Espíritu Santo o no mora el Espíritu Santo? ¿Hay superioridad ahorita en usted o no hay superioridad frente a los ángeles? Entonces vaya entendiéndose. Entonces no se desespere, ni se aspaviente, ni se emocione cuando alguien dice que hay un culto hermoso, hay un culto glorioso y hay ángeles caminando ahí. ¿No está usted, pues, que es mayor que los ángeles? Pregunto yo. Vamos a ponérsela más facilito para que me entiendan. Llega alguien con un mono adiestrado, un orangután, un gorila adiestrado, y entra por esa puerta. Pregunto, ¿ese mono es más inteligente que usted? No estoy comparando a los ángeles con un orangután, estoy diciendo de la raza de la creación. Entonces usted y yo, desde el punto de vista de creación, superamos a esos animales, primates creo que se les dice. Desde el punto de vista desde el punto de vista biológico, usted es una creación y yo soy una creación diferente a los ángeles. Pero ahora, en el mundo espiritual, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y los ángeles solamente son criaturas. ¿Por qué tanto deseo y por qué darle tanta importancia que no tienen los ángeles? Y no dásela a usted, que ya es hijo de Dios. Y que el Espíritu Santo mora en usted. Porque usted tiene que alegrarse tanto que en un culto, es decir, alguien ve un ángel y no se alegran que el Espíritu Santo ha estado ahí toda la vida. Eso es lo que a mí me indigna. No sé si usted me entiende. Traten de entenderme. Es decir, a mí me indigna que la gente se aspavienta, lloran, gritan, berrinchan, porque alguien vio un ángel en el culto. Ya va. ¿Y quién carrizo ve al Espíritu Santo? O le para como debemos de parar, que Él está en todos los cultos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de un ser. Le adelanto un poquitico la materia que viene después de esto. Estamos hablando de un ser que es eterno, que es infinito, que es omnisciente, que es omnipotente. Me falta una. 5 cualidades, 5 características, 5 virtudes únicas de Dios. Y que Jesús durante sus 33 años y medio no las tuvo. Las tuvo que despojarse de ellas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero Dios no puede despojarse de ellas. Y el Espíritu Santo tampoco. Y ese Espíritu Santo está y estará todos los días con nosotros hasta calarse en nuestras vagancias, nuestras cometedoras de pecado, porque no se puede ir de nosotros. Y no nos alegramos tanto por ese espíritu que está con nosotros, nos alegramos por un ángel. No sé si usted entiende eso. Yo no sé si usted lo entiende, pero a mí. Yo no tengo nada en contra de los ángeles. Pero creo que tenemos a un Señor, Espíritu Santo, al cual no le hemos estado dando el lugar que se merece. Entonces, en el caso de nosotros, o en el caso pues, de las plantas, decíamos que son temporales. En el caso de Jesús fue hecho carne. En el caso de Él se hizo carne y fue hecho, apareció en Juan 1:14, en Hebreos ya pasamos por aquí. En el principio era el verbo y vamos a cerrar con esto. En conclusión a este tópico, diremos que Jesús, como ser creado en su humanidad, es sempiterno, pero no es eterno. Por consiguiente, no se le puede ni se le debe adjudicar preexistencia. Por lo tanto, Melquisedec no es Cristo en el Antiguo Testamento. Melquisedec sencillamente fue Melquisedec. ¿Que da unos anuncios? Sí, hay unos anuncios que da Melquisedec, pero no es Cristo en el Antiguo Testamento. Amén. Creo que se nos fue el tiempo. Nos vemos en nuestra próxima clase mañana.